Bien, muchas gracias, Mercedes, por la lectura, José, por la oración. Vamos a pedir a todos que mantengan sus micrófonos cerrados durante todo el seminario. Y es para nosotros un motivo de mucha satisfacción contar con la presencia de Saulo Silva entre nosotros para presentar este seminario que está previsto aquí en el librito del Evangelio Redivivo. Es la última tarea, ¿no?, que tiene aquí, la última actividad prevista. Y entonces, como Saulo Silva es el traductor, es el recopilador, ¿no?, es el organizador de un trabajo magnífico que se llama El Evangelio por Emmanuel, y tuvo que profundizar el estudio, ¿no?, sobre Emmanuel. Entonces, nosotros le invitamos a estar con nosotros. Le pregunté, ¿no?, por el WhatsApp, Saulo, ¿hablas tú español? Y él me dijo, bueno, portuñol, ¿no? Y entonces yo digo, muy bien. Entonces le invitamos a estar con nosotros. Es una satisfacción inmensa. Saulo es trabajador del movimiento espírita en Brasil. Vivía en Brasilia, cooperaba en la Federación Espírita del Distrito Federal y hacía un estudio con la familia, ¿no, Saulo? Y ahí iba recopilando las obras todas que Emmanuel había escrito, ¿no?, sobre los versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Y había ya hecho todo un levantamento destas, ¿no?, unas anotaciones importantes relacionadas con el asunto. Compartió con alguien que fue a asistir a su evangelio en el hogar, y esta persona, que no recuerdo quién era, Saulo, fue Terezinha. con Geraldo, ¿no?, a hablar. Terezinha habló con Geraldo. Terezinha, esto. Y Geraldo, entonces, cuando vio aquello, dijo, pero esto es un proyecto, ¿no? ¿Será que Saulo no vendría a hablar conmigo, no? Y Saulo aceptó, y aceptó el reto. Entonces, de la idea inicial de una obra salieron 7, ¿no, Saulo? 7. 7 libros que hoy nos auxilian a entender el Evangelio de Jesús en los comentarios de Emmanuel por la psicografía de Chico Xavier. Una obra portentosa y que naturalmente nos da a Saulo un conocimiento para poder hoy presentarnos este seminario. Le agradecemos muchísimo, y Geraldo ya habló con él pidiéndole que siempre, por favor, que produzca. La FEB no está interesada en divulgar sus trabajos, ¿no? Entonces, Saulo, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, y el micrófono y la sala son tuyos. Carlos, muchas gracias por la presentación. Cuando Carlos me invitó a hablar un poco de los romances de Emmanuel, para mí fue una grata satisfacción, porque yo tengo un cariño muy grande por la obra de Emmanuel. Para mí, él es uno de los mayores intérpretes del Nuevo Testamento que ya la historia registra. Y cuando habló de la posibilidad de estarmos juntos, para mí fue una oportunidad bendita de estar hablando con personas de otros países, de estar juntos. Y yo vengo acá como un hermano, no como alguien que sabe más do que los otros, pero vemos acá compartir las luces de nuestro Maestro Jesús, las enseñanzas de Emmanuel, el trabajo de Chico. Y la primera cosa que yo quiero pedirles es un poco de caridad, porque voy a hablar en mi mejor portuñol. Y si algo no se quedó claro, por favor, levante las manos, que con apoyo de otras personas podemos aclarar cualquier duda, para que tengamos un momento de convivio. Yo creo que el Evangelio nos pide la convivencia de corazones, de mentes, de almas, y que estemos todos juntos acá, porque en centro de nuestras reflexiones debe estar nuestro Maestro Jesús y sus enseñanzas, para este foco que debemos direccionar nuestros pensamientos, nuestras razones, nuestros corazones. Y para mí es un motivo de mucha alegría estar con vosotros acá. Muchas gracias. Yo voy a proyectar una secuencia de
slides para que nos auxiliem a entender um pouco. Déjenme solamente... Quando estés mirando, por favor, avísame para que eu sepa que está tudo bem, ¿sí? Sí, está aparecendo ya, Saulo. Gracias. Yo quiero inicialmente hacer un registro de agradecimiento porque este material es preparado en portugués para las presentaciones que hacemos del mismo tema de los romances de Emmanuel y fue traducido con la ayuda de un hermano nuestro, David, que vive en México. Y él nos ayudó en esta traducción. Este material yo voy a enviar para Carlos así que el seminario terminar, para que vosotros puedan utilizarlo, alterar, conceber, utilizar da mejor forma que conviene, porque esto es un material que na verdade no es nuestro, la verdad que es de la doctrina espírita, y en el espiritismo no tenemos derechos autorales, ¿no? Los derechos son de nuestro Maestro Jesús, de sus trabajadores. Entonces, así que el seminario terminar, yo envío para Carlos para que él pueda compartir con todos. Cuando hablamos de los romances de Emmanuel, es importante que tengamos una visibilidad de quién es este espíritu, de o que estamos hablando, por qué Emmanuel tiene una propuesta, tiene una mirada, tiene una forma de abordar, de tratar de las enseñanzas de Jesús que se distingue, que se diferencia de otros. En primer lugar, es importante recordar que Emmanuel pasó por varias encarnaciones. Muchas de ellas están bien documentadas y sabemos cuáles son, otras son suposiciones, pero acá intentamos resumir aquellas que son un poco más seguras, que hay menos controversias, para que tengamos una visibilidad del trayecto de evolución. Porque a veces pensamos en estos grandes nombres del Evangelio, como Chico Xavier, como Divaldo, como otras personas, y a veces no tenemos la perspectiva de cuál es el camino que el Espíritu tuvo que percorrer para llegar hasta el punto de ser alguien como Emmanuel. El primer registro que tenemos data del siglo IX a.C., una encarnación aún en el antiguo egipcio como siendo un sacerdote. O sea, 9 siglos antes de Jesús, teníamos una encarnación de Emmanuel voltada para las cuestiones espirituales, pero de una manera muy distinta de la que tenemos hoy. Después tenemos una encarnación que está bien documentada en el romance Hace 2000 años, que vamos a hablar un poco más adelante, como Cónsul Publio Cornelio Lentulus Sura. Es una encarnación que se dio alrededor de final del siglo II, inicio del siglo I a.C. Después, la reencarnación que está mejor documentada, que es la reencarnación de Emmanuel como Publio Lentulus. En el libro siguiente, una reencarnación como esclavo Nestorio en siglo II, y que está documentada parcialmente en romance 50 años después. Después hay algunas indicaciones de que él habría vivido como Basilio, un filósofo, después como bispo de Reims, después como cardeal Juan de São Paulo, después padre Manuel da Nóbrega, ese está bien referenciada por Chico. Después padre Damiano, que hace parte también, es un personaje que es más, la vida es más detallada, el romance Renuncia. Jean-Jacques Tourville es una indicación, y en el siglo XIX hay algo importante, porque acá tenemos este espíritu con el nombre de Emmanuel participando de la codificación del espiritismo en el capítulo 11, donde tiene un mensaje llamado el egoísmo. Después hay una encarnación muy corta en que ella estuvo en Brasil. Dicen algunos que para que tuviese la oportunidad de tomar contacto con la lengua portuguesa, que después del español es la más difícil de se comprender, porque la lengua portuguesa tiene
muitas conotações, muitas formas. É uma língua romântica, com a característica de uma língua romântica, não é uma língua fácil. E depois, como nós outros conhecemos, como Emmanuel, mentor de Chico Xavier. A contribuição de Emmanuel para o entendimento da mensagem de Jesus pode ser dividida em 3 grandes grupos. O primeiro são textos variados, incluso textos em que ele comenta as obras básicas da doutrina espírita, como o Livro da Esperança, Religião de los Espíritos, Justiça Divina, e outros textos esparsos. Depois há uma contribuição muito importante, que são os comentários que o hermano hizo a los versículos do Novo Testamento, que este material, que como Carlos muito caridosamente falou, foi objeto do projeto Evangelho por Emmanuel, onde se reuniu todos os comentários que Emmanuel hizo acerca dos versículos do Novo Testamento. E o terceiro grupo, que é um grupo distinto e muito importante, que são de los romances históricos, que vai ser o tema de nossa habla de hoje. Uma coisa que é importante quando falamos de um romance histórico é quais são as características que se distinguem quando falamos de um romance histórico, que não é solamente uma obra de ficção, que não é solamente uma obra em que se intenta concatenar determinados hechos que estão relacionados à vida de uma pessoa. O romance histórico tem uma responsabilidade de fazer conexões reais com a história. A vezes não temos todas as informações em la história, porque mesmo os historiadores têm dificuldade de reconstruir todos os detalhes que estão relacionados a determinada época, determinado pueblo, determinado país, determinado momento histórico. E mesmo os historiadores têm que llenar determinados espaços de los quais não se tem informações com suposições, pero suposições que têm que ser coerentes com os fatos que se conhecem. Esta é a diferença de um romance histórico de um romance meramente ficcional, um romance que não tem um compromisso histórico. O romance histórico, ele não pode contradizer as informações que se conhecem acerca da história. A vezes, como lo hacen os historiadores, há necessidade de llenar determinados espaços de los quais não se tem informações com algo, pero que tem que ser coerente. Outro ponto importante é que quando Emmanuel utiliza os romances para falar do Evangelho, há uma enseñanza muito especial, porque o Evangelho se constrói em la vida de las pessoas. Não é solamente um texto, não é solamente informações intelectuais, pero em todos os espaços de nossa vida temos a oportunidade de vivenciar as enseñanças de Jesus. Quando falamos desta forma, é para que, quando miremos um romance de Emmanuel, tenhamos a sensibilidade de entender que cada palavra, cada relato, cada história, cada acontecimento tem uma conexão com o Evangelho e uma proposta de que nós reflitamos em nossa mente sobre aqueles acontecimentos e como nós podemos aprender algo. Não é solamente algo para retratar uma obra literária, mas, además de isso, de que seja uma obra que inspire nós a nos aproximarmos do Evangelho, da forma como o Evangelho tem que ser estudado, que é através da vida. As pessoas às vezes confundem o Evangelho com o texto do Novo Testamento. E isto é um erro muito comum, compreensível, mas que merece uma aprofundização em la maneira de abordar. Se o Evangelho fora um texto que deveria ser escrito, a melhor pessoa para hacerlo seria Jesus. Se o Evangelho deveria ser solamente um texto, Jesus teria ele mesmo escrito, porque nada é melhor que ele para que converter para o texto os ensinamentos. Pero Jesus nada escreveu. Para nos mostrar que o Evangelho é uma lei divina, não é solamente um texto. Se nós, quando desencarnamos, fomos para outro planeta, vamos encontrar as mesmas leis.
los mismos principios, porque dicen respecto a la trayectoria del Espíritu en las diversas fases, los diversos momentos que están buscando se aproximar de Dios nuestro Padre. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, Jesús no escribió el Evangelio porque Él vivió el Evangelio. Vivió en su integralidad. Y las personas que convivían directa o indirectamente con Jesús tomaron notas de aquello que les parecía la mejor parte, que se conectaba con sus corazones y que reflejaba de sus puntos de vista y para una audiencia específica aquellas enseñanzas que hacían más sentido. Es por esa razón que la comprensión de las leyes que Jesús vivió solo se da cuando se tiene una mirada más amplia de los textos del Nuevo Testamento, no solamente de los Evangelios, porque cada texto tiene una perspectiva que complementa las otras alrededor de esta vida que fue la vida de Jesús, que expresó la ley divina. Por eso la mejor forma de entender esta ley son las vidas. Y el romance trae esta ventaja de que nosotros podemos mirar los personajes de una forma que identifiquemos en la vida, en la conducta de cada uno, cómo ellos están más lejos o más apartados del Evangelio. Los romances de Emmanuel son 5 y fueron publicados en diferentes épocas en un espacio muy corto de tiempo, de 1939 hasta 1942, fueron publicados 4 romances. Eso es impresionante, porque libros, obras de esta magnitud no podrían ser elaboradas por un autor encarnado en un espacio tan corto de tiempo, porque las informaciones, como veremos adelante, son informaciones históricas, contextuales, culturales, lingüísticas, de una complejidad, de una riqueza que nos muestra efectivamente el papel de la mediunidad y del trabajo conjunto de un encarnado con un espíritu desencarnado. Difícilmente, casi imposible para no decir, que libros con estas cantidades de informaciones pudieran ser producidos por una persona encarnada en un espacio tan corto de tiempo. El último que se publicó en 1953, Ave Cristo, él tuvo un espacio de 11 años y trata de un aspecto muy importante relacionado a la forma con que la providencia divina utiliza el tiempo y el apoyo para que nosotros podamos tanto nos renovar quanto auxiliar aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a pasar acá muy rápidamente por todos los 5 romances. Nuestra perspectiva hoy en este seminario va a ser una mirada más general. Vamos a profundizar para que tengamos la condición de después, hacer un estudio más aprofundizado de cada una de estas obras, tener un cierto direccionamiento, una cierta perspectiva para que tengamos posibilidad de entender cómo esos romances fueron escritos y cuál es la importancia de una mirada más aprofundizada de estos relatos, para que no nos quedemos solamente en la parte superficial, que es la parte literaria, que es muy buena, a mí me gusta mucho, yo leo esos romances hace décadas y me encanta la forma como Emmanuel hace las descripciones. Es un romancista extraordinario, pero hay algo más profundo que es donde vamos a profundizar un poco. Hace 2000 años tiene una propuesta, y esta propuesta fue dicha por Emmanuel al día 7 de septiembre de 1938 en una psicografía que se quedó registrada en una obra, Dios con nosotros, y en esta psicografía, que fue hecha en una reunión en la casa de las personas donde estaba Chico, Emmanuel dictó el siguiente mensaje. Algún día, si Dios me lo permite,
les hablaré del orgulloso patricio Publio Lentulus, a fim de que algo puedan aprender de las dolorosas experiencias de una alma indiferente e ingrata. Este mensaje es muy importante porque nos indica cuál es la intención de Emmanuel al dictar la obra para Chico. No es solamente una información literaria, pero que nosotros aprendamos algo de experiencias de ingratitud e indiferencia. Porque el personaje principal caracteriza esta propuesta de alguien que tuvo todas las chances, todas las oportunidades, pero no las aprovechó. Y es muy interesante porque solamente un espíritu de avanzado estágio evolutivo tiene la capacidad de hablar de sus propios defectos sin mirarlos como siendo algo que le traspase una visión de vergüenza, de que ele se quede preocupado, pero es capaz de mirar sus propios errores y quitar de allá algo de útil, no solamente para sí, pero para las otras personas. Hay algo de muy especial en esta perspectiva que nos muestra que nuestros errores, a lo largo del tiempo, cuando conseguimos superarlos, cuando conseguimos cambiar nuestra forma de pensar, pueden se convertir em uma importante ferramenta que a providência divina utiliza para que outras pessoas possam aprender a não seguir nos mesmos caminhos que nós tivemos no passado. E Emmanuel tem esse desprendimento de falar de si mesmo em situações muito complejas, porque miremos que era um espírito que estava naquele momento crucial da história de Jesus, quando ele estava sendo julgado por Pilatos e não se sabia o que fazer com aquele personagem que estava delante das pessoas. Incluso ele indica que a sugerência de que Jesus fuera enviado a outra autoridade para que já ele fosse julgado e que não se quedasse compromissado com o que ocorreria, foi uma sugerência de Publio, ou seja, de Emmanuel. Este romance se passa em 3 localidades geográficas distintas e em um tempo que vai desde o ano 31 hasta o ano 79 depois de Cristo. As 3 localidades são Roma, uma região cerca de Nápoles, e a parte de Jerusalém, a Palestina, da época de Jesus. As referências históricas em el romance, há 2000 anos, são impressionantes. Quando miramos, por exemplo, um estudo cuidadoso de quais são as informações históricas que este romance nos traz, identificamos que ele trata de questões muito importantes para o entendimento do Evangelho. Por exemplo, um dos temas que se trata de maneira muito indireta, é preciso ler as páginas com uma atenção. Verificamos que ele indica qual é o idioma que Jesus habla mais comumente, mais frequentemente, quando em um diálogo entre Publio Lentulus e uma das pessoas, Publio se preocupa em como vai se comunicar com o Maestro Jesus e se indica que Jesus utilizava mais frequentemente o aramaico de Tiberíades, que era uma língua, um dialeto específico, que os judeus, na época de Jesus, já não falavam o aramaico, o hebraico de los textos do Antigo Testamento, porque o tempo havia hecho com que eles se vinculassem mais com o idioma aramaico e não com o idioma hebraico. Há uma diferença entre aramaico e hebraico, não é uma diferença tão grande, é mais ou menos como o espanhol e português, que utilizam os mesmos caracteres, não são caracteres distintos, mas a gramática é um pouco distinta e o significado das palavras cambia um pouco. As pessoas que viviam com a época de Jesus, a maioria de eles não tinham o conhecimento, a capacidade de entender o hebraico de los textos sagrados. É por isso que muitas vezes encontramos traduções que são chamadas de targums,
que son explicaciones, de donde las personas que conocían el hebraico hacían la traducción para aramaico, mismo en las sinagogas, porque las personas comunes no tenían condiciones de entender el hebraico, en que los textos principalmente de la Torá fueron registrados. En un otro punto también interesante es que Emmanuel indica cómo era la cuenca de Tiberíades, que era donde se quitaba muchos peces y muchas cosas que eran importantes para la economía de la época inicial, del primer siglo de nuestra era, y que a veces cuando miramos la región de Tiberíades, pensamos que era una región muy pobre, y la mayoría de las veces sí, pero había un contacto muy grande con las actividades de pesca de peces, de cultivo de vegetales, de trato de ovejas. Entonces, era una región que tenía una importancia porque provía manutención, provía productos de naturaleza vegetal, animal, para aquela região da Palestina. Há outro ponto também importante, porque há uma carta que se conhece na internet, que é atribuída ao senador Publio Lento e que habla de Jesus. E Emmanuel trata deste tema porque, na verdade, foi seu autor. E nesta obra aclara algumas informações acerca desta carta, indicando que ela foi, ao largo do tempo, cambiado algumas partes, inclusive su destinatário, que o texto que temos hoje é um texto que se dirige ao imperador, e Emmanuel, nesta obra, indica que ele não a escreveu para o imperador, mas para um amigo muito íntimo. Galileia, portanto, era um vasto graneiro de produtos importantes, e há detalhes incluso, como, por exemplo, quando miramos uma descrição de quando os escravos estavam em el centro comercial, onde se los vendiam, e Emmanuel indica que havia um escravo que estava com os pés pintados de branco e com uma parte de lã em sua cabeça. E às vezes podemos pensar, por que tantos detalhes? Estes detalhes indicavam, na época, e isso se constatou alguns anos depois, que todas as vezes que se tinha um escravo cuja origem era de uma região que estava em conflito, que estava em guerra, era importante que o vendedor indicasse para o comprador que este escravo venia de uma situação de conflito e, por lo tanto, poderia ser uma pessoa um pouco peligrosa. E a maneira de informar isso era exatamente os pés pintados de branco e a lã em sua cabeça. E este escravo que Emmanuel relata neste romance viene exatamente da região da Palestina, que corresponde a todas as características de uma região que estava em constante conflito, porque a Palestina intentava haver-se livre da dominação do Império Romano, como mais tarde, na década de 70, se viu como a Grande Guerra que resultou na destruição do Segundo Templo. Então, quando miramos este romance, acá são apenas alguns exemplos, podemos tomar muitas informações importantes e úteis para compreender a história. E quando miramos essas informações em um romance, temos a indicação de que ele está conectado com os hechos históricos e que não se afasta, que não se queda lejos das informações que se tem na história. A obra especificamente, eu gostaria de trazer acá uma parte para nossas reflexões da noite, que está al inicio, luego al inicio del libro. Y al inicio tenemos un sueño en que Publio tiene una habla, una conversa con benfeitores espirituales, y después de este sueño, él habla con Flamínio, su amigo, acerca de esta experiencia. Y en este sueño, a Publio é dito a seguinte frase: "Serias feliz se supieras aprovechar a oportunidade bendita de la reabilitação por la renuncia e por la humildade." ¿Por que este ponto é importante?
Porque a veces pensamos en la justicia divina como siendo una justicia de talión, una justicia que es de ollo por ollo, diente por diente, y que se queda de una manera que parece que Dios es un Dios de justicia severa. Y a veces no entendemos que es exactamente el contrario. La última herramienta de la cual se vale la divindad para reajustar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, es el sufrimiento. El primer espacio para la redención de la criatura es el trabajo. El trabajo en el campo del bien, el trabajo en el evangelio, el trabajo para rehabilitarse haciendo el bien y no sufriendo. Esto es muy importante porque la doctrina espírita es muy libertadora, porque nos hace ver que Dios no es un Dios que pune, que castiga, que quiere el sufrimiento de sus criaturas. Por lo contrario, quiere a todo momento que las criaturas cambien la forma de pensar, se mejoren, utilizando la primera herramienta que es el trabajo. A veces pensamos que si hacemos algo errado hoy, en la próxima reencarnación vamos a sufrir las mismas cosas, de la misma forma, como si Dios fuera un supercomputador que esté registrando todos los detalles que hicimos de errado para que nos haga sufrir después. Esta es una visión que no corresponde a aquilo que la doctrina espírita nos trae, y en esta obra hay un ejemplo muy bueno. Porque en la reencarnación anterior, como Lento Lusura, Emmanuel fue una persona que no supo aprovechar todo lo que tenía a su disposición. Tenía visibilidad social, tenía poder político, tenía una familia que estaba a su alrededor y que le daba todo el apoyo, pero su conducta no era una conducta correcta. En la responsabilidad que tenía, muchas veces prejudicó la parte política. Utilizó el dinero de una manera insensata. No supo aprovechar las bendiciones que tenía con su familia. Y, más grave, tenía el hábito de hacer cegar los esclavos para que ellos no fugiesen, para que no se distanciasen. Y cuando pensamos en una persona con estas características, puede ser que pensemos el siguiente: se hizo tantas cosas erradas en una reencarnación, la otra va a sufrir las consecuencias. Entonces, si tenía visibilidad social y no la aprovechó, van a ser sin visibilidad social, una persona en la indigencia. Si no sabe aprovechar las bendiciones de la familia, van a ser en la solitud. Si no sabe aprovechar el dinero, van a ser pobres. Si no se cegaban los esclavos, van a ser ciegos en la capacidad de mirar. Pero ¿cómo él reencarna? Senador, con una familia que le amaba mucho, con poder político, con dinero, con influencia social, con una sola requisición. Para el momento que se encontrase con Jesús, se dispusiera a trabajar el Evangelio, inicialmente dentro de sí mismo. Para que veamos que la providencia divina nos da la oportunidad de trabajar antes que el sufrimiento. Y al final de la obra, Emmanuel va a nos decir que si hubiera atendido el convite de Jesús en aquel momento decisivo que encuentra con él en las márgenes del Tiberíades, pudiera quitar de su vida más del 70% de los sufrimientos que tuve. Esto es muy importante para que entendamos que la vida nos da oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de nos aproximarnos y de reparar nuestros errores del pasado con las condiciones de trabajo. Para que no pensemos que Dios va siempre a optar por el sufrimiento y para que aprovechemos las oportunidades de trabajo. Hay un otro punto también. Vamos a hacer acá algunas partes para que nos entendamos cómo leer un romance y extraer de estas líneas informaciones que nos son útiles. Hay
un diálogo, una habla entre Publio y Flamínio, que es muy importante y que tiene una aplicación para nuestros días. Publio estaba planeando un viaje para Palestina, para cuidar de la salud de una de sus hijas, y cuando estaba hablando con Flamínio acerca de esta intención, Flamínio le advirtió, indicando que algunas regiones de Palestina, según mis propios conocimientos, están infestadas de malhechores, y es necesario que estés precavido contra ellos, principalmente en tu marcha en demanda de Jerusalén. Lleva contigo tan pronto aportes con la familia el mayor número de esclavos para tu garantía y la de los tuyos. Y en la hipótesis de ataque, no dudes en castigar con severidad y aspereza. Esta habla, aparentemente una habla de preocupación, tiene muchos problemas. El primer problema es dar enfoque a las partes negativas, el dar enfoque al pesimismo y predisponer la alma de Publio a una actitud de severidad y aspereza. Cuando Flamínio habla de esta forma, él predispone en público un conjunto de posibilidades de acciones que efectivamente van a ser llevadas a cabo. Porque cuando él aporta en Cencreia, toma el mayor número posible de esclavos, de soldados, para que acompañen él y su familia en el camino desde el puerto de Cencreia hasta la capital de la Palestina, Jerusalén. Y cuando aquella cantidad enorme, aquella caravana de personas suntuosas están pasando en una región que era pobre, dos niños miran aquella caravana muy grande y uno de ellos saca de una pedra y le atira en la caravana, ferindo muy de leve la face de la esposa de Publio. Y es muy interesante porque él indica que cuando esto ocurrió, él se lembró de ese consejo de Flamínio, indicó a los soldados que verificasen cuál era la persona responsable por aquel acto. Los soldados localizan el niño y el joven, trazan a su presencia y él castiga con severidad y aspereza. Si fuera solamente la ley olho por olho, diente por diente, podríamos decir que si el joven tuviera hecho un pequeño machucado, un pequeño en la face, debería ser punirlo con el mismo, un pequeño machucado en la face. Pero ¿cuál es la decisión de Publio? Que el joven sea castigado con chicotes, no sé si la palabra está cierta, pero con chicotes, y después le indica que debe ser llevado a las galeras romanas, o que sería equivalente a una sentencia de muerte, porque poquísimas personas consiguieron escapar de las galeras romanas. El padre de este joven procura Publio y le pide que no sea tan severo y tan áspero. Y Publio se lembra de este consejo de Flamínio y mantiene su decisión. ¿Cuál es la importancia de eso para nosotros hoy en día? La importancia es que muchas veces no pensamos en cuáles serán las consecuencias de nuestros consejos, de nuestras hablas para las otras personas. Sobre todo en un mundo que está conectado, en un mundo de internet, en que aquilo que colocamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en las redes sociales más diversas, puede alcanzar corazones y mentes en otro lado del mundo y que van a ser impactadas por aquellas informaciones, por nuestra forma de pensar. A veces colocamos un mensaje que es, de nuestro punto de vista, algo muy simple, pero una persona que está menos preparada para tener contacto puede tomar aquel mensaje como una indicación para un acto de mayor severidad o aspereza, un acto de crítica, y puede predisponer a aquella persona a una actitud de la cual él va a se arrepender mucho. Porque fue exactamente atendiendo a ese consejo de Flamínio que Publio dio inicio a toda una serie de situaciones dolorosas, porque el padre del hijo, que fuera punido con severidad y aspereza, secuestra el hijo de Publio
Él cría como un esclavo. O sea, hay una situación que da inicio a pérdida de un hijo y más tarde Publio va a ser cegado, va a ser ferido en sus ojos por este mismo hijo que fuera criado como un esclavo del padre de este joven que le había punido con severidad y aspereza. O sea, é preciso que tenhamos a responsabilidade com aquilo que hablamos, com aquilo que escrevemos, como nos comunicamos, sobretudo em um mundo conectado, com o impacto que vamos trazer. A doutrina espírita nos convida a ser mais optimistas, a buscar sempre o melhor, não para que sejamos ingênuos, porque há uma verdade, o bem sempre vai vencer no final. Las cosas buenas van a prevalecer sobre las malas. Los errores, la ignorancia, son temporarios y todo camina en la dirección del progreso. Por eso, ¿dónde debemos mirar nuestra atención? ¿En aquello que es temporario, transitorio, pasajero, o aquello que es eterno? Y lo que hay de eterno son solamente las buenas cosas. Todo el demás, con el tiempo, con las experiencias de la vida, con las sucesivas reencarnaciones, va cambiando de forma hasta que se quede el plano original de Dios para que todos nosotros vamos a quedar siendo espíritus perfectos, espíritus puros. Y cuando pensamos así, a veces nos viene en la cabeza aquellos personajes que miramos en las redes sociales, y este político, y aquel otro, también van a ser espíritus puros, también. Y por eso es importante que miremos siempre el aspecto, la perspectiva positiva de las situaciones, para que nuestras acciones sean acciones de contribución con el bien. Acá tenemos un ejemplo muy claro de una habla aparentemente simple, pero que influenció de una manera decisiva a que muchos dolores se conservasen el camino de Publio. En ese romance también hay el encuentro importante de Publio con Jesús. Y cuando Jesús mira, ve el senador, hace una pregunta. Senador, ¿por qué me procuras? Esta pregunta es muy importante. Esta pregunta resuena a través de los muros del tiempo, incluso para nosotros. ¿Por qué procuramos a Jesús? No es solamente una pregunta dirigida para Publio, pero una pregunta para todos nosotros que nos aproximamos de las enseñanzas del mensaje de Jesús. ¿Por qué procuramos a Jesús? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿O qué queremos? Y hay diversidades de motivos. Algunas personas procuran a Jesús simplesmente para atender los intereses propios, los intereses que son particulares, los intereses de la personalidad. Y estas personas, inevitablemente, van a se frustrar cuando se aproximan de Jesús, porque el mensaje del maestro no es un mensaje para nuestra personalidad transitoria. Es un mensaje que se dirige al ser inmortal, al espíritu inmortal que todos nós somos. Por eso, esta pregunta precisa ser hecha para nosotros. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Por qué nos aproximamos del Evangelio? El Evangelio es un camino de luz, es un camino que indica la posibilidad de crecimiento espiritual. Pero si nosotros no tenemos claro cuáles son nuestras intenciones, poderemos no aprovechar todo lo que se puede obtener del contacto con Jesús, como ocurrió con Publio Lentulus. En este encuentro hay algo también importante, porque Jesús habla para Publio la siguiente frase: sueña para tu espíritu en este momento un minuto glorioso, si conseguires utilizar tu libertad para que sea él en tu corazón de ahora en adelante un cántico de amor, de humildad y de la fe, en la hora indeterminada de la redención dentro de la eternidad. Pero está en tu querer el aprovecharlo ahora o de aquí a algunos milenios. Hay dos aspectos importantes en esta habla de Jesús. El primero es que la manera con que Jesús mira a nosotros
no es la manera como nosotros miramos unos a los otros. A veces miramos a aquellas personas que están a nuestro alrededor y vemos solamente la personalidad transitoria. Aquela personalidad que teve inicio con el nacimiento y que va a terminar con la muerte. Nuestro nombre, nuestro CPF, nuestra forma, nuestra historia. Y nos olvidamos de que nosotros somos mucho más que eso. Jesús mirava em cada um de nós o que há de imortal. Mirava aquilo que nós seríamos. Porque Jesus já consegue ver em Públio, nosso Emmanuel, 2000 anos depois. Às vezes não conseguimos mirar uma pessoa no que seria de aqui a alguns anos, algumas décadas. E há cambio muito grande quando o tempo passa. Recordemos, por exemplo, de nós outros, como somos hoje. Do que gostamos, do que não gostamos, do que nos hace feliz, do que nos hace triste, do que estamos buscando, de quais são nossas prioridades. Comparemos a como éramos há 5 anos antes, há 10 anos antes. São diferentes. Há 20 anos antes, há 25 anos antes. É melhor parar por acá, porque alguns de nós outros já chegaram à la encarnação da encarnação anterior, porque são muito jovens. Então, somos seres que estamos cambiando. E quando miramos alguém que está ao nosso caminho, que cruza, que encontra a nós outros, o que miramos? Miramos a personalidade transitória, passageira, ou miramos aquilo que há de imortal em cada um de nós outros? O segundo aspecto importante é que a providência divina nos impõe mesmo a verdade e o que é bueno para as consciências. Se a providência divina não hace com que seus tutelados, seus hijos, se comportem de uma maneira específica, como nós vamos determinar o comportamento de nossos irmãos e irmãs que a vezes estão em el mesmo nível que nós não estamos muito distintos, muito diferentes de eles. O amor de Deus se revela também em respeitar o tempo de cada pessoa. O tempo de acordar, de despertar, o tempo de mirar outros valores, pero não impõe nada. As pessoas poderiam dizer, pero a vezes as pessoas se apegam a determinadas concepções, determinados prejuízos e se quedam em sofrimento. É verdade, pero isso não é punição, não é castigo de Deus. Uma comparação muito simples, muito singela, é mais ou menos essa. Deus prepara uma calle bem asfaltada, não sei como se habla, pero bem afastada, com luzes, com comedores, com tudo bueno para que nós hagamos viagem muito tranquilo. E nós intentamos tomar determinados caminhos um pouco mais rápidos e às vezes salimos dessa estrada e nosso coche se queda com problemas porque a estrada não está pavimentada e se quebra e a vecina se acaba e chove e nós descemos e machucamos. Estas ocorrências não são punições de Deus. São as consequências de nos quedamos lejos de aquela estrada inicialmente desenhada, preparada para que nosso viagem seja mais tranquilo. Há que pensar que esta estrada que Deus prepara tem sinalizações, tem limites de velocidade, tem orientações, tem regras que devem ser observadas e respeitadas. E quando nós intentamos tomar outro caminho, as consequências não são punição de Deus, pero são de nos quedarmos lejos de aquela calle inicialmente preparada. Então, esses dois aspectos são muito importantes. Miremos o que há de eterno, de imortal em cada um de nós e respeitemos o tempo de cada consciência, porque todas as consciências terão um tempo de despertar. E quando colaboramos positivamente, quando nos encontrarmos de aqui a alguns milênios, vamos ver se compartimos, se hicimos algo de positivo
si ayudamos a las personas a crecer o si nuestra conducta fue una conducta de pesimista, de nos enfocarmos en la crítica o a veces até prejudicando, tornando más difícil la caminada de nuestros hermanos y hermanas. El segundo libro de los romances de Emmanuel es el libro 50 años después, que trae el esclavo Nestorio como uno de los personajes, que no es el personaje principal es Celia, pero Nestorio es lo que conecta las dos historias. Ahora sí, el senador que no suele aprovechar las oportunidades de trabajo se ve sin las oportunidades y las condiciones que tenía en la reencarnación anterior. Él conecta estos dos romances. Pero ¿cuál es el tema principal del libro 50 años después? El libro 50 años después nos muestra el valor de los encuentros de las familias, de los espíritus que están en la misma sintonía. Por ejemplo, cuando miramos los personajes, todos ellos tienen alguna vinculación. Y el capítulo número 1 del romance es intitulado Una familia romana, para mostrar que el tema principal son las vinculaciones de los espíritus que se juntan en una misma encarnación en diferentes niveles de espiritualidad, de desarrollo, de crecimiento, para que juntos puedan crecer. Eso nos lembra que Allan Kardec registró el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 4, item 18. En el espacio, los espíritus forman grupos o familias unidos por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices de estar juntos se buscan unos a otros. La encarnación solo los separa momentáneamente, porque cuando vuelve a la erraticidad, se reencuentran como lo hacen los amigos al regresar de un viaje. Muchas veces incluso se siguen unos a otros en la encarnación o reencarnación, donde se los reúne en una misma familia o en un mismo ámbito a fin de que trabajen juntos para su mutuo adelanto. Este tema es importante porque es exactamente el tema del romance 50 años después. Porque vamos a encontrar en los personajes diferentes niveles de evolución. Nós temos 7 niveles que podemos identificar. No vamos a profundizar en cada uno, pero vamos a pasar muy rápidamente. El nivel primario es el nivel de conceptos erróneos, que está muy caracterizado por los personajes de Ovidio y Claudia Sabina. En este nivel, nuestras prioridades, nuestras concepciones son concepciones limitadas. El segundo nivel son el nivel de los apegos en las situaciones sociales. Los apegos a personas, los apegos a cosas, los apegos a dinero, a personas que son nuestros afectos, que jugamos que amamos. El tercer nivel es el nivel de las conveniencias, en que buscamos estar bien con todos, que nos quedamos en la situación de vivir de acuerdo como viven las personas, pero sin la transformación íntima. La preocupación mayor en este nivel es estar bien con todas las personas. El cuarto nivel, que está caracterizado por el personaje Quineo Lucio, el nivel de despertar, cuando se empieza a tener una visión, una mirada más amplia de la vida y de las experiencias. El cuarto nivel, el nivel de testimonio, que está representado por Nestorio y su hijo Ciro. El quinto nivel y el séptimo están representados por el personaje principal, que es Celia, que es el nivel del sacrificio y de redención. No es posible crecer espiritualmente sin pasar por las situaciones de sacrificio. Jesús nos dio este ejemplo cuando se sacrificó en la cruz. Y cuando miramos eso, el sacrificio no es solamente el sufrimiento. Porque a veces pensamos en el sacrificio como siendo solamente las situaciones de dolores profundas, y el sacrificio no es un sinónimo de dolor. La dolor no es el cerne, la esencia del sacrificio. El sacrificio es cuando colocamos aquello que nosotros tenemos de facto
incluso la propia vida, a beneficio de los otros, que va a convertir aquilo que nosotros tenemos en algo de bien mayor para las personas. Este es el tema central y es muy interesante porque a veces cuando estamos leyendo el romance podemos pensar que estas personas, a ellos no les gustan unos a los otros, que no son grupos como Kardec indicó de afinidad, o que es un error. Porque cuando pasamos al plano espiritual, a vida verdadeira, miramos las cosas diferentes. Al final de este libro, vemos estas mismas personas que pasaron por tantos desafíos, por tantos problemas, buscando formas de reencarnar juntos novamente, para juntos poderem progredir, poderem crescer e dirigindo, velando por todo este grupo, estava Célia, que foi prejudicada por muitas dessas pessoas. Porque do ponto de vista do espírito, não é o mesmo a mirada do ponto de vista do encarnado. Às vezes olhamos, miramos uma pessoa, vemos uma pessoa de la qual não temos nenhum afeto. E pensamos que é uma pessoa que nos hace mal. E quando passamos para o plano espiritual, percebemos que aquela pessoa é um hijo, uma madre, um padre, que nós nos conseguimos encaminhar corretamente e percebemos que há uma relação de amor, de afeto, e que deve ser reconstruída. Por isso, a importância de entendermos de uma mirada mais ampla estes grupos que se reúnem e que não há acaso. Se nós estamos, seja em Brasil, seja em Espanha, reunidos alrededor de um propósito, tengamos a certeza de que não há acaso. Tudo se dá pelas leis de afinidade, las leis de simpatia. O terceiro romance é o romance que a mim me impacta mais, que é o romance de Pablo Esteban. E eu vou passar um pouco mais rápido, falando um pouco sobre este romance que trata da cronologia do cristianismo em la segunda geração, principalmente aquela que se formou ao redor de Pablo, que é um personagem muito importante para a história do cristianismo primitivo, incluso por la separação do que seja a mensagem do Cristo, do que era a mensagem do povo judío, que tem a mesma raiz, pero propostas um pouco diferentes. Há uma relevância histórica muito importante em um livro da Bíblia, do Novo Testamento, que é o livro de Hechos de los Apóstolos. Este livro tem a importância de relatar a vivência cristã daqueles que se pretendem seguir as enseñanças de Jesus. E é exatamente este livro, Hechos de los Apóstolos, que tem a base para o romance Pablo e Esteban. Podemos pensar o seguinte: as dificuldades de entender os textos do Novo Testamento estão distribuídas em 4 categorias principais. Os contextos históricos são difíceis de compreender, os contextos culturais, os contextos espirituais e os contextos linguísticos. Esses 4 contextos, quando não conseguimos entendê-los bem, é difícil entender a mensagem que está nos textos do Novo Testamento. E quando miramos o livro de Hechos de los Apóstolos, temos uma situação que cronológicamente se vai desde a última aparição de Jesus até a situação de Pablo preso em Roma. O livro Pablo e Esteban trata do mesmo período, solamente que vai um pouco mais atrás, um pouco antes da última aparição de Jesus e siga até um pouco depois de Pablo preso em Roma. E há similaridades, há explicações, há desenvolvimentos de las ideias, de las descripciones en los Hechos de los Apóstolos com aquilo que está em Pablo e Esteban, de uma maneira muito mais detalhada, para que nós compreendamos aqueles 4 contextos, para que nos acerquemos do mensagem de uma maneira mais aprofundada. É por essa razão que no 5º volume da coleção do Evangelho por Emmanuel há 2 partes. Uma parte que trata de los comentários a los versículos de Hechos de los Apóstolos, e uma segunda parte que traz o paralelo de todos os passagens que tem em Hechos de los Apóstolos e o romance Pablo e Esteban. Eu vou trazer aqui alguns exemplos
de cómo podemos entender mejor. Si tomamos el libro de Atos de los Apóstolos, capítulo 16, versículos 8 a 10, tenemos el siguiente texto. Y habiendo rodeado Misia, descieron a Troade. Por la noche sobrevino a Pablo una visión en la cual un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Así que después de la visión, inmediatamente procuramos partir para aquel destino, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Esta es la narrativa que encontramos en la Biblia. El mismo pasaje está descrita en Pablo y Esteban, pero de una manera diferente. ¿Cómo Emmanuel la describe? Transcurrida una semana, emprendieron el viaje a pie hacia Misia. Entonces, aquello que no está detallado en Hechos de los Apóstolos está muy claro aquí. Es un viaje a pie, no es un viaje de coche, no es un viaje de avión, no es un viaje fácil, es un viaje que tiene sus dificultades. No obstante, Pablo intuyó que no sería allí donde se tendría que trabajar por la difusión. Pensó en dirigirse hacia Bitinia, pero la voz que el generoso apóstol interpretaba, que provenía del Espíritu de Jesús, le sugirió el cambio del destino, induciéndolo a descer hacia Troade. Y acá hay un punto importante, porque a veces tenemos dudas, tenemos cuestiones, tenemos incertidumbre, y cuando nos proponemos a nos conectar con la espiritualidad, principalmente a través de la oración, tenemos siempre la intuición y la dirección clara. Una vez llegado al lugar, alquilaron una habitación en una modesta hospedería, donde reposaron con cansancio agotador. O sea, estaban muy cansados cuando llegaron a esta hospedaría muy humilde. No obstante, Pablo tuvo una visión espiritual donde vio un hombre de Macedonia que lo identificó por su ropaje. Y ahí se explica por qué en Hechos de los Apóstolos se está indicado que ele reconoció el hombre como siendo venido de la Macedonia. El ex-doctor interpretó que era una orden de Jesús respecto a sus nuevos trabajos. Por la mañana puso al tanto a sus compañeros sin dejar de contemplar la extrema dificultad que sobrevendría por causa del viaje por mar al estar falta de recursos económicos. ¿Hay alguna diferencia cuando miramos el texto de los Hechos de los Apóstolos y la narrativa de Pablo y Esteban? En Pablo y Esteban hay mucho más detalles. Hay otro que a mí me impresiona, que también podemos comparar. Un conjunto de versículos que está en capítulo 16, versículos 25 a 29, y que nos dice el siguiente. Acá la traducción es de la Biblia de Jerusalén. A la medianoche, Pablo y Silas en oración cantaban las alabanzas a Dios, mientras los otros presos los escuchaban. De repente sobrevino un terremoto de tal intensidad que doblaron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de inmediato y se soltaron las cadenas de todos. Al despertar y al ver las puertas de la prisión abiertas, el carcelero desenvainó su espada y quiso suicidarse. Pensó que los prisioneros habían huido. Pero Pablo, con voz fuerte, gritó, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró y temblando cayó a los pies de Pablo y Silas. Esta es la narrativa que está en Hechos de los Apóstolos. Como Emmanuel relata el mismo ocurrencia, el mismo pasaje en Pablo y Esteban. Afuera rugía la tempestad. Y acá el primero cambio, la primera diferencia. En el texto de Hechos de los Apóstolos se habla de un terremoto. Y acá Emmanuel habla de una tempestad. Con terribles truenos y sibilantes vientos. Filipos entera parecía aplastarse por la terrible tormenta. Pasada la medianoche, los dos apóstoles oraban en voz alta. Los prisioneros vecinos, viéndolos en permanente oración, parecían acompañados en silencio. O sea, no eran solamente cantos, himnos, pero oraciones. Pablo los observó desde su lugar y a duras penas se acercó y comenzó a hablarles de la buena nueva. Imagínate cómo Pablo era. Estaba preso,
cuando percibió la atención, hizo todo el esfuerzo para mesmo en aquella situación muy difícil, hablar de la buena nueva. Al comentar la tempestad imprevista que se había desatado sobre el ánimo de los discípulos, mientras Jesús dormía en la barca, acá hay un punto importante, porque Pablo utiliza el contexto. Según Emmanuel, había una tempestad, y él relaciona este momento que ellos estaban viviendo con un pasaje en Nuevo Testamento donde había también una tempestad y Jesús se quedaba calmo. En cuanto él hablaba de este pasaje, un hecho maravilloso se presentó a los ojos de los encarcelados. Las pesadas puertas de las celdas se abrieron sin hacer el menor ruido. Silas empalideció. Pablo comprendió y salió en busca de sus compañeros. Acá hay un punto importante. Porque el texto de Hechos de los Apóstoles habla de una persona que estaba durmiendo y se quedó dormindo durante un terremoto. O sea, el sueño más pesado de toda la literatura bíblica. No hay otro. Que ni un terremoto fuera capaz de acordar. ¿Por qué este carcelero se sintió responsable por las celdas se quedaran abiertas? Porque cualquier persona que el otro día diga, es tu responsabilidad, él podría contestarse. Pero ocurrió un terremoto. ¿Cómo yo podría evitar que las celdas se abriesen? Las personas fugiron. Yo no tenía cómo evitar. Pero algo pasó que el carcelero se sintió responsable. Y acá Emmanuel va a explicar eso. Pablo continuó luego pregonando las verdades eternas del Señor con un tono por demás impresionante. Y viendo una decena de hombres de pelo en pecho, largas barbas de fisonomía taciturnas, como si fueran totalmente olvidados del mundo, el apóstol de los gentiles les habló redoblando el entusiasmo sobre la misión del Cristo. Y les pidió que ninguno intentara huir. Los que se reconociesen culpables agradecerán al Padre los beneficios que el correctivo les proporcionaba. Los que se juzgaron inocentes que dieran expansión a su regocijo. Acá hay algo interesante porque es posible comprender que aquellos que están se sintiendo culpables, que se queden felices por la posibilidad de ajustarse perante la justicia. Pero los inocentes deberían quedarse más felices? Sí, porque solo los martirios de los justos podrían salvar al mundo. Los argumentos empleados por Pablo contuvieron a la extraña y reducida asamblea. Ninguno trató de alcanzar las puertas de salida, sino que se reunieron alrededor de aquel desconocido que también sabía hablar a los desgraciados. Muchos se arrodillaron en llanto y se convirtieron al Salvador que él anunciaba con tanta bondad y energía. Al aclarar y una vez amainada la tormenta, se levantó el carcelero, perturbado por el vocerío. Viendo las puertas abiertas y temiendo por su responsabilidad, intentó matarse. Pero Pablo avanza y no le permite consumar el hecho, explicándole lo sucedido. Todos los encarcelados regresaron humildemente a sus correspondientes celdas. Lucando el carcelero y la narrativa sigue. Acá hay una aclaración de muchos detalles que no se quedan claros cuando miramos el texto del Nuevo Testamento. Pero hay un punto que aún necesita de una profundización. Todas las traducciones que tenemos en portugués, principalmente, yo conozco la traducción de la Biblia de Jerusalén en español, hablan de un terremoto, pero Emmanuel habla de una tempestad. Cuando fuimos a mirar este punto, volvemos a los textos originales del Nuevo Testamento, que fueron todos registrados en griego. Jesús no hablaba portugués, no hablaba español, no hablaba francés, no hablaba inglés. Hablaba el aramaico de Tiberíade, pero las enseñanzas del registro del Nuevo Testamento todos fueron escritos en griego. Y cuando volvemos a los textos de los pergaminos más antiguos, nos tenemos esta expresión. Acá no parece griego, es griego efectivamente. Y la palabra que fue traducida por terremoto es la palabra seismos. Esta palabra, que tiene un sentido muy parecido en portugués y en español, es una palabra que dio origen a sismos, grandes cataclismas,
eventos naturales de gran magnitud. ¿Por qué es traducida como terremoto? Porque el traductor conecta la abertura de las celdas con un terremoto. Pero la palabra original no indica qué tipo de evento natural de grandes proporciones estaba ocurriendo. Cuando nosotros nos deparamos con eso, fomos pesquisar en el Nuevo Testamento todas las ocurrencias de esta palabra seismos para entender el contexto y cómo esta palabra podría ser traducida. Para nuestra sorpresa, esta palabra en griego, seismos, ocurre 14 veces en el Nuevo Testamento. En 13 de estas veces es traducida como siendo un terremoto. Pero en una ocurrencia, la misma palabra, seismos, es traducida en el texto del Nuevo Testamento como una tempestad. Y nosotros fomos entonces procurar cuál es el versículo en que se traduce la misma palabra como tempestad. Y para nuestra sorpresa, el versículo es exactamente Mateo 8:24. ¿Y qué pasaje hay en Mateo 8:24? Acá trouxemos el mismo texto de Mateo y el mismo texto de Hechos de los Apóstoles, mostrando que es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Solamente que en Mateo 8:24, esta misma palabra es traducida como tempestad. Y aquí una gran tempestad vino sobre el mar, de modo que el bote fue barrido por las olas. Sin embargo, Jesús dormía. ¿Cuál es el pasaje que Pablo utiliza para hablar a sus compañeros de celdas? Exactamente es este pasaje. O sea, Emmanuel no solamente corrige la traducción, explica lo que ocurrió, como indica el texto del Nuevo Testamento con su narrativa, donde se puede encontrar la misma palabra traducida como tempestad. Esta es la riqueza de informaciones que tenemos en los romances históricos. Pasemos rápidamente por el romance Ave Cristo. El tema principal de este romance es el sacrificio como proceso de redención de la criatura. Casi 200 años de cristianismo habían pasado y el mensaje de Jesús triunfó por el sacrificio de las personas. Y este libro va a tratar del sacrificio de un padre en favor de tu hijo, ejemplificando cómo la misericordia divina nos proporciona las oportunidades de crecimiento. En este libro hay una enseñanza muy especial que es el papel del tiempo. En una conversa entre Clódio y Quinto Varro, dos personajes que son espíritus desencarnados, Quinto Varro está preocupado con un hijo. Él se propone a auxiliar, a ayudar a su hijo a despiertar espiritualmente. Y Clódio comparte con la idea y concede a ello un periodo de tiempo, hablando de esta manera: pues bien, concluye el compañero generoso, esta es mi decisión, confiándote en ti. Te concedo 20 lustros para realizar el trabajo. 20 lustros es el equivalente a 100 años, un siglo. El tiempo de la espiritualidad no es el mismo tiempo de nosotros encarnados. A veces nosotros nos preocupamos con lo que debe ocurrir en unos meses, algunos años, en pocas décadas. Pero el tiempo de la espiritualidad es el tiempo del espíritu inmortal, que comprende que a cada paso se debe avanzar, pero que muchas veces el trabajo no se puede concluir en una única encarnación. En este caso, tenemos 3 reencarnaciones que están vinculadas a la posibilidad de rescatar un hijo, un espíritu querido. Para que nosotros entendamos que cuando miramos los procesos de los espíritus superiores, ellos no trabajan con el tiempo, con el reloj que nosotros tenemos. A veces miramos una persona en nuestro convivio diario y esta persona nos parece muy difícil, muy complicada, porque no hace nada de bueno, no consegue construir nada, es casi alguien inútil, que no hace nada de mal, pero no hace nada de bueno. Y a veces eso nos irrita, nos trae inquietaciones. Pero pelo lado de la espiritualidad, los espíritus pueden estar muy contentos, porque están pensando de esta forma: gracias a Dios, por lo menos no haciendo nada de mal.
porque en la otra encarnación era alguien mucho peor. Hacía todo el error. Ahora está empatado. No hace nada de bueno, pero no hace nada de malo. Ya está ótimo. En la otra encarnación empezaremos a hacer algo de positivo. Porque a veces queremos trazer el tiempo de Dios para nuestro tiempo. Y la manera que la divindad mira a nosotros no es como la personalidad transitoria de algunas décadas. El tiempo entre el nacimiento y la muerte es muy corto. Algunos años, 60, 70, 80, 90 años, pasa muy rápido. Es como un tiempo muy cortito en la trayectoria del espíritu inmortal. El último romance, el romance Renuncia, es muy importante para nosotros, incluye por la propuesta del Evangelio Redivivo, porque exactamente de este romance donde se tienen las directrices para el proyecto que la Federación Espírita Brasileira empezó de estudio de los textos del Nuevo Testamento. Este romance se pasa en siglo XVII, en 3 países distintos, Francia, España, América del Norte y no países, 3 países y un lugar distinto que es Sirius, un otro planeta, un sistema solar diferente de nosotros, en que allá también espíritus se reúnen y planean reencarnaciones en nuestro planeta. Nós temos acá personagens principais que são Alcione, Pollux, Carlos Clanahan, Madalena Villamil, Cirilo Davenport, Susana, Antero de Oviedo, Padre Damiano, que é Emmanuel. Vários outros aparecem também, mas estes são os principais. Eu separei acá 2 pontos para nossa reflexão. Em um diálogo que se dá em Sirius, logo ao início do romance, em uma conferência com seus amigos, Paulo sempre encontrou argumentos poderosos para convencer a los mais rebeldes ou para consolar los mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento lhe deram recursos espirituais que outros não tinham. Acá estamos delante de um espírito que tem muitas reservas de conhecimentos, muitas informações, pero que o Evangelho aún não se quedou em seu coração. La dificuldade é exatamente que internalicemos o mensaje de Jesus, porque a vezes é muito fácil falar, pero não conduzir nosso comportamento ao dia a dia, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes, de acordo com aquilo que o Evangelho nos convida a ter. A vezes avançamos muito rapidamente em la parte de conquistas intelectuais, pero olvidamos as conquistas do coração. E o tema principal deste romance é a redenção. Emmanuel vai nos dizer em um livro chamado Educandário de Luz que a grande necessidade aún e sempre é a evangelização íntima para que todos os trabalhadores da causa da verdade e da luz puedan conhecer o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que qualquer trabalho coletivo de fraternidade em la redenção humana não pode realizar-se sem cooperação legítima, cuya base é a iluminação sincera, pero também a abnegação, em la que o discípulo sabe como ceder, tolerar e apoiar em el momento adequado. Ou seja, é em nossas ações que vamos indicar qual é o nível de nosso conhecimento do Evangelho. Não basta solamente que tenhamos informações, é preciso praticá-las. Nesse romance, nós temos a habla de Alcione, que é a origem do projeto de Evangelho Redivivo. Este personagem nos diz: hemos chegado à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho de ascensão, cuyo fim não podemos lograr legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Muitos eruditos supõem que han chegado ao final da lecção do maestro com uma simples lectura vagamente razonada. Esto, sin embargo, é um grave erro. O mensaje de Cristo necessita ser conhecida, meditado, sentido e vivido. Estes 3 aspectos é a proposta para todas as vezes que nos aproximamos do Evangelho e da Buena Nueva, para que não solamente conhecemos, porque é preciso conhecer, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso verificar as informações de língua, de contextos culturais.
mas é preciso meditar, é preciso sentir e, acima de tudo, é preciso viver este mensaje. Nossas palavras finais são de agradecimento a Chico e a Manuel, porque nos deram estes livros, esses romances, de inestimável valor, para entender a mensagem de nosso Maestro Jesus de uma forma mais contextualizada, para facilitar nossa aproximação com esta lei universal que vigora no universo infinito, em todos os planetas, em todos os lugares, e que é uma lei que nos convida a atender aquele convite de Jesus quando nos diz: venid a mim, todos os que estáis fatigados e sobrecargados, e eu os darei descanso. Tomad sobre vós outros mi jugo, e aprended de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallareis descanso para vuestras almas cansadas. Que nosso Maestro Jesus nos llene de suas bendições. Acá em Cero me habla de muitas, me demorei um pouco mais, pido desculpas. Se alguém tem interesse em acompanhar o projeto de Evangelho por Emmanuel, há redes sociais que são dedicadas, estão em português, mas quem sabe conseguimos fazer algo com os amigos de Espanha, de Venezuela, de México, algo também em espanhol. As redes estão em YouTube, Facebook, Instagram e um correio também, em qual nós podemos estar sempre em contato. Muitas graças por tu paciência em ouvir meu malo portunhol, e eu espero que estas informações sejam somente o início, para que nós nos aproximemos desses livros com a riqueza, o esplendor que Deus nos apresenta na mensagem de Jesus.